Kirai parei, Cesare, Ovidio, Pujamastasa, Gilatanaka, Cuyacanaka. Volvemos a las rieles de la academia, esta vez para tratar la ciencia que estudia al ser humano desde el plano histórico y cultural. Trataremos el asunto de la antropología. Nos vamos a antropologizar. ¿Por qué y para qué es importante estudiarla? Pues de estos temas y más hablaremos hoy. ¡Comenzamos! Bueno, el presente video estará dividido en 4 hitos, comenzando desde sus bases teóricas y culminando en el mundo desconocido de la brujería. ¿Por qué en pleno siglo XXI y con el desarrollo a gran escala de la IA aún existan personas que crean en la brujería? Para entender esto vamos a iniciar comprendiendo su definición. Hito 1. ¿Qué es la antropología? Como ya bien sabemos, es una ciencia que estudia los procesos de cambios naturales del ser humano entre físicas, sociales y culturales, protagonizados desde su aparición hasta nuestros días y proyectados hacia el futuro. Y en cuanto a su etimología, ¿cuál sería? Esta proviene del griego anthropos, que significa hombre o humano, y logos, estudio, tratado o ciencia. Ahora pasamos al hito 2, del origen y evolución del ser humano. 2.1. Evolución biológica del ser humano. Fue y es un proceso de cambio biológico y cultural que dio origen a nuestra especie Homo sapiens. Este proceso de hominización incluye no solo adaptaciones anatómicas, como del cerebro, dedos, postura, entre otros, sino también el desarrollo clave de la cultura, la tecnología y la sociabilidad compleja que nos define. Bueno, siguiendo el hilo conductor del desarrollo de la historia, ahora vamos a responder a 3 preguntas claves. 1. ¿Desde qué año se cuenta la historia? 2. ¿Desde qué suceso inicia el año 1? Y 3, ¿existen varios o solo un calendario mundial? Deja tus respuestas en los comentarios. 2.12. Principales especies del proceso evolutivo. Australopithecus, teniendo la característica principal del bipedismo habitual. Homo habilis, teniendo la característica principal de ser el primer fabricante de herramientas de piedra. Homo erectus, teniendo la principal característica de ser el primer gran migrante fuera de África. Homo neandertal, teniendo la principal característica de el adaptarse al frío glaciar. Homo sapiens, teniendo la principal característica de el pensamiento simbólico avanzado, lenguaje complejo, diversidad cultural extrema, entre otros. 2.2. Poblamiento mundial de América. 2.2.1. Poblamiento mundial. Los primeros grupos humanos surgieron en África, subieron a Europa, pasaron a Asia, Oceanía y por último llegaron a América, adaptándose a diversos ecosistemas. 2.2.2. Poblamiento de América. Provienen de Asia u Oceanía, desde el estrecho de Bering o por la Polinesia. 2.3. Desarrollo social y cultural. La evolución humana no es solo biológica, sino también social y cultural. Incluye el desarrollo de las normas, creencias, tradiciones, tecnologías y formas de organización social. 2.3.1. Ejemplos de prácticas del buen, no mejor, sino del buen desarrollo social y cultural. Aini, que viene de la cultura aymara quechua, que es
reciprocidad y el respeto a la Pachamama. Tumparreta, que viene del guaraní, que es equilibrio entre los humanos, demás animales y la naturaleza, como dueños del monte que son. Cumemongen, que es del mapuche, significa el buen vivir, reflejado en la armonía entre personas, la comunidad y la naturaleza. Tequio, que viene del zapoteco, es trabajo comunitario, obligatorio y solidario, que no se paga con dinero, porque beneficia en sí a toda la comunidad, camino, siembra, agua, entre otros. Ahora pasamos al hito 3 de la evolución y teorías de la antropología. 3.1 Enfoques sobresalientes. 3.1.1 Evolución cultural. Propone que las sociedades evolucionan de formas simples a complejas, como etiquetar a los indígenas americanos de primitivos. 3.1.2 Particularismo histórico. Defiende que cada cultura debe ser estudiada según su propia historia y contexto, como diferenciar a los indígenas del pueblo Tsimane con la del pueblo Xokó. 3.1.3 Funcionalismo. Analiza cómo las instituciones sociales cumplen funciones para mantener el orden social, como la organización de los indígenas andinos diferentes a la de los amazónicos. 3.1.4 Estructuralismo. Sostiene que las culturas comparten estructuras mentales universales, como del Tumparreta guaraní y la Pachamama aymara. 3.1.5 Antropología contemporánea y crítica. Incluye enfoques como la antropología interpretativa, decolonial y aplicada, como el cuestionar el conocimiento eurocéntrico y valorizar más los saberes nativos. 3.2 Cultura. Esta se entiende como el sistema compartido de significados, valores, creencias, normas, prácticas y símbolos que orientan la manera en que las personas piensan, sienten y actúan dentro de un grupo social, como las banderas Huipala del Aymara o Huenufoyé del Mapuche. 3.3 Pensamiento supersticioso. Es una forma específica del pensamiento mágico, caracterizada por la creencia de que ciertos objetos, actos o señales que traen suerte o desgracia, aun cuando no exista evidencia científica, como el evitar pasar por debajo de una escalera o usar ropa íntima de cierto color para atraer suerte. Ahora pasamos al hito 4. De la magia, brujería y la coca. 4.1 La magia. No es un fenómeno sobrenatural, sino un conjunto de ilusiones o efectos que explotan los mecanismos cognitivos y perceptivos humanos. Aquí el ejemplo con las manos, como pueden ver. Interesante, ¿no? 4.2 La brujería. No se estudia como un fenómeno sobrenatural real, sino como un constructo cultural, social y cognitivo que responde a necesidades humanas como el control, la explicación de lo desconocido o la proyección de miedos y conflictos. 4.3 La coca. Es un psicoactivo que cuando se lo mastica tradicional y legalmente es llamado acuyicu o boleo. En ciertos países como Bolivia, Perú, Chile, Argentina, Brasil y Colombia. Sin embargo, también tiene una relación con sustancias ilícitas debido a su descontrol. Según la ex canciller boliviana Celinda Sosa Lunda, la coca es un símbolo que nos identifica. Más que una planta, representa la herencia de nuestra cultura milenaria que nos ofrece múltiples beneficios en nuestra sociedad. Este símbolo dentro de todo el territorio boliviano es en el departamento de Santa Cruz, donde se lo consume más, seguido de Tarija.
Bueno, eso fue todo por hoy. Espero que el tema sobre la antropología les haya sido útil en el desarrollo del conocimiento científico. Por favor, les pido que se suscriban a mi canal para que así aportemos con nuestro granito de arena al buen desarrollo social. Pro Ciencia. Yasoropai, Pai Suma, Ayema Opaete, Peguara y Kikisinkama.